Robert Oppenheimer, conocido como el padre de la bomba atómica. Pero, ¿quién era este científico realmente? ¿Y cómo llegó a liderar uno de los proyectos más destructivos de la humanidad? Imagina esto: en menos de un segundo, una sola bomba creó una explosión tan poderosa que superó la temperatura del Sol y arrasó una ciudad entera. Para darte una idea de su magnitud, la onda expansiva de la bomba atómica que explotó en Hiroshima en 1945 fue tan fuerte que, en un abrir y cerrar de ojos, pulverizó edificios como si fueran de papel y levantó un hongo de fuego visible desde más de 500 kilómetros de distancia, casi como si volvieras a encender el cielo. Si lo comparáramos, sería como si la energía liberada por esa explosión pudiera iluminar miles de ciudades enteras durante horas. Pero este no es solo un video sobre una bomba. Vamos a conocer al hombre detrás de ella, sus pensamientos, sus dilemas y cómo pasó de ser un científico común a liderar uno de los proyectos más devastadores de la historia. Así que acompáñanos en este viaje para descubrir los momentos clave de la vida de Robert Oppenheimer y entender por qué su creación cambió el mundo para siempre. Los primeros años, la formación de un genio. Robert Oppenheimer nació el 22 de abril de 1904 en Nueva York, en una familia rica de inmigrantes judíos. Su padre era un exitoso comerciante textil y su madre, una pintora, lo que hizo que desde pequeño viviera rodeado de cultura y arte. Aunque su familia tenía dinero, lo que realmente destacaba en Robert era su increíble inteligencia, que era comparable a la de Albert Einstein. Oppenheimer tenía un coeficiente intelectual estimado de 190, mientras que el de Einstein rondaba los 160 y 190. Ambos eran considerados mentes brillantes. Desde muy joven, mostró una curiosidad fuera de lo común, y cuando entró a la universidad, no fue cualquier universidad. Fue Harvard, una de las mejores del mundo. Allí se graduó en física, una ciencia que estudia los secretos más profundos del universo. Lo que hacía único a Robert era que, además de ser un genio en ciencias, también amaba las artes. Le encantaba la poesía, la literatura, y podía pasar horas leyendo o reflexionando sobre el significado de la vida. Esta mezcla de ciencia y arte lo distinguía de otros científicos. Mientras muchos se enfocaban solo en fórmulas y números, él pensaba en la humanidad, en cómo la ciencia podía mejorar la vida de las personas. Pero aquí viene lo irónico. A pesar de sus profundas reflexiones sobre el ser humano, terminó creando una de las armas más devastadoras que el mundo haya visto. Es curioso pensar en cómo un hombre que se preocupaba tanto por la humanidad pudo liderar el proyecto que creó la bomba atómica. La contradicción de su vida lo acompañó siempre. Él mismo, tras ver el poder destructivo de su creación, dijo una frase que refleja lo que sentía: «Ahora me he convertido en la muerte, el destructor de mundos». Estas palabras, sacadas del texto hindú Bhagavad Gita, mostraban el peso moral que llevaba consigo. Oppenheimer sabía que había desencadenado algo que cambiaría para siempre el destino de la humanidad, y esa dualidad entre la genialidad y el remordimiento marcó el resto de su vida. El Proyecto Manhattan, el hombre y la bomba. En 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos lanzó un proyecto ultrasecreto llamado el Proyecto Manhattan. Su misión era clara: construir la primera bomba atómica antes de que los nazis lo lograran. Pero, ¿qué es una bomba atómica? Una bomba atómica es un tipo de arma que utiliza la energía liberada por la división de átomos, un proceso llamado fisión nuclear, a diferencia de las bombas convencionales que explotan por una reacción química, como la pólvora. La bomba atómica libera una cantidad de energía muchísimo mayor al romper los núcleos de ciertos átomos, como el uranio o el plutonio. Cuando esto ocurre, se genera una explosión gigantesca, acompañada de una ola de calor extremo.
una onda expansiva y una gran cantidad de radiación. Esta diferencia es lo que hace que una bomba atómica sea mucho más destructiva que una bomba convencional. Para dirigir este enorme desafío, eligieron a Robert Oppenheimer. ¿Por qué? Porque no solo era un científico brillante, sino también alguien capaz de coordinar a equipos enormes de expertos. Oppenheimer fue el cerebro detrás de la operación y reunió a los mejores científicos del mundo en un lugar remoto de Nuevo México, en Los Álamos. Este equipo era una verdadera liga de supercientíficos, con mentes brillantes de diferentes especialidades, todos trabajando juntos para desarrollar la primera bomba atómica. Allí, en medio del desierto, comenzaron a trabajar en el arma más poderosa jamás creada. Lo impresionante es que, aunque Oppenheimer era un físico teórico, alguien que se dedicaba más a pensar en conceptos y hacer cálculos, no se limitó solo a eso. Estaba metido en todo, desde los detalles técnicos más pequeños, como las ecuaciones que hacían posible la explosión, hasta las discusiones éticas sobre el uso de la bomba. Era un hombre que entendía tanto la ciencia como las consecuencias de lo que estaban creando. La primera prueba. El día que cambió todo. El 16 de julio de 1945, en un lugar remoto del desierto de Nuevo México, ocurrió algo que cambiaría el mundo para siempre. La primera prueba de la bomba atómica, conocida como la prueba Trinity. Los científicos del Proyecto Manhattan observaron con asombro cómo una inmensa explosión iluminaba el cielo y levantaba una nube en forma de hongo que se veía desde kilómetros de distancia. Era la primera vez que la humanidad veía el poder destructivo de una bomba nuclear. Lo curioso es que muchos de los científicos que trabajaron en el proyecto no estaban realmente preparados para lo que esa explosión significaba. Algunos habían trabajado solo en cálculos y teorías, y no se dieron cuenta de las terribles consecuencias hasta que vieron con sus propios ojos el resultado. La prueba Trinity fue un momento de emociones encontradas. Por un lado, el orgullo por haber logrado algo que parecía imposible, y por otro, la preocupación por el poder destructivo que ahora tenían en sus manos. Hiroshima y Nagasaki, el impacto global. Menos de un mes después de la primera prueba de la bomba atómica, el 6 y 9 de agosto de 1945, Estados Unidos lanzó 2 bombas sobre Hiroshima y Nagasaki, cambiando el rumbo de la Segunda Guerra Mundial y dejando una marca imborrable en la historia. ¿Por qué tomaron esa decisión? Los líderes estadounidenses creían que, al usar estas armas, Japón se rendiría rápidamente, evitando una invasión terrestre que podría haber costado aún más vidas, tanto de japoneses como de soldados estadounidenses. Las bombas atómicas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki causaron una destrucción masiva sin precedentes. En Hiroshima, la bomba, apodada Little Boy, liberó una energía equivalente a 15.000 toneladas de TNT. En el epicentro de la explosión, la temperatura alcanzó unos 4.000 grados Celsius, lo que fue suficiente para vaporizar personas y estructuras al instante. El estallido creó una bola de fuego que se expandió a más de 300 metros de diámetro en menos de un segundo. Los edificios en un radio de 1.6 kilómetros fueron destruidos por completo, mientras que los que estaban más lejos sufrieron graves daños por el calor y la onda expansiva. El impacto no fue solo inmediato. La explosión levantó una nube en forma de hongo que alcanzó 12 kilómetros de altura, esparciendo partículas radiactivas por toda la ciudad. La radiación ionizante emitida tras la detonación causó quemaduras severas en los sobrevivientes y, en los días, semanas y meses siguientes, provocó la muerte de miles más debido a envenenamiento por radiación. Los síntomas incluyeron pérdida de cabello, sangrado interno y debilidad extrema. Muchas personas desarrollaron leucemia y otros tipos de cáncer en los años posteriores. En Nagasaki, donde la bomba Fat Man fue detonada el 9 de agosto,
la energía liberada fue incluso mayor, con una potencia de 21.000 toneladas de TNT. Aunque la ciudad está rodeada de colinas, lo que redujo parcialmente el daño, la devastación fue igualmente brutal. Al igual que en Hiroshima, el calor, la onda expansiva y la radiación destruyeron todo a su paso. En total, se estima que alrededor de 200.000 personas murieron como resultado directo de las explosiones y sus consecuencias inmediatas. Pero los efectos no terminaron ahí. La radiación dejó cicatrices imborrables en los sobrevivientes, conocidos como hibakusha, quienes sufrieron durante décadas los efectos de la exposición. Además, la genética de las futuras generaciones también se vio afectada, con tasas más altas de defectos congénitos y enfermedades relacionadas con la radiación. El declive de Oppenheimer, consecuencias políticas. Después de la guerra, Robert Oppenheimer cambió radicalmente su postura sobre las armas nucleares. Se opuso firmemente a la creación de la bomba de hidrógeno, un arma mucho más poderosa que la bomba atómica. Empezó a preguntarse si era correcto seguir desarrollando armas tan destructivas y si realmente deberían ser parte de la política mundial. Esta opinión lo colocó en el centro de muchas controversias, especialmente durante el macartismo, un periodo en el que Estados Unidos temía la influencia comunista y sospechaba de quienes parecieran tener ideas de izquierda. En 1954, Oppenheimer fue sometido a una audiencia donde se cuestionó su lealtad al país. Aunque no había pruebas sólidas en su contra, fue acusado de ser una amenaza para la seguridad nacional, principalmente porque había expresado sus preocupaciones sobre el uso de armas nucleares. Como consecuencia, le quitaron su autorización de seguridad, lo que lo dejó fuera de los proyectos científicos y políticos en los que había trabajado durante tanto tiempo. Lo más impactante fue que, a pesar de haber sido fundamental en la victoria aliada durante la Segunda Guerra Mundial y en el avance de la ciencia, el mismo gobierno al que había servido lo apartó. Este golpe lo afectó profundamente y lo sumió en una gran crisis personal, dejando claro cómo su vida cambió drásticamente después de la creación de la bomba atómica, un invento que él mismo comenzó a cuestionar. Legado de Oppenheimer: ciencia, ética y el futuro. Aunque la vida de Robert Oppenheimer estuvo rodeada de controversias, su legado sigue siendo inmenso. Oppenheimer fue un hombre que mostró las dos caras del progreso científico. Por un lado, la ciencia tiene el poder de crear cosas increíbles, pero también de destruir de maneras que nunca imaginamos. La bomba atómica que Oppenheimer ayudó a crear fue devastadora en su tiempo, capaz de arrasar ciudades enteras en segundos. Sin embargo, comparada con las armas nucleares de hoy, parece pequeña. La bomba de hidrógeno, desarrollada después, es mucho más poderosa y tiene un impacto que puede ser hasta 1000 veces mayor que la de Hiroshima y Nagasaki. Y si hablamos de las armas más potentes de la actualidad, la bomba Tsar, creada por la Unión Soviética, sigue siendo la más poderosa jamás construida, con una explosión 3300 veces mayor que la bomba de Hiroshima. Aunque nunca fue utilizada en guerra, esta bomba muestra el poder destructivo que las armas nucleares han alcanzado. El nombre de Oppenheimer está inscrito en la historia no solo como el creador de la bomba atómica, sino como uno de los científicos más brillantes y complejos del siglo XX. Su legado no es solo su invento, sino también sus profundas reflexiones sobre las consecuencias de la ciencia y el poder que tiene en nuestras vidas. Una discusión que sigue siendo relevante hoy en día, especialmente cuando hablamos de las armas más mortales del mundo. La historia de Robert Oppenheimer nos recuerda que la ciencia y el poder van de la mano con la responsabilidad. Hoy, en un mundo donde las armas nucleares aún son una realidad, es más importante que nunca reflexionar sobre las implicaciones de nuestras acciones y los dilemas éticos que enfrentamos.
Si te ha interesado esta historia y quieres conocer más sobre las figuras que han cambiado el curso de la humanidad, no olvides suscribirte a La Historia en un clic. Deja tus comentarios abajo. ¿Qué opinas sobre Oppenheimer y su legado? ¿Héroe o villano? Nos vemos en el próximo episodio.